En la historia de la Fórmula 1 hay una regla no escrita que todos los equipos aprenden eventualmente, a veces de la peor manera. Nunca pongas en la misma garaje a dos pilotos que genuinamente quieran ganar, porque la guerra que ocurre en los 10 metros de asfalto que separan sus coches dentro del pit lane va a ser más destructiva que cualquier competencia que puedan sostener contra los rivales externos. Ferrari lleva décadas ignorando esta regla, y en 2025 la pagó de una manera que los medios oficiales todavía no terminaron de explicar. La versión oficial fue impecable. Hamilton llega a Ferrari, Leclerc lo recibe con deportividad visible, conferencia de prensa, fotos juntos, declaraciones de respeto mutuo perfectamente calibradas para consumo mediático. Yo estaba ahí, y lo que se respiraba en los pasillos del motorhome de Ferrari en los primeros test de pretemporada tenía una temperatura completamente diferente a la de esas conferencias de prensa. Los mecánicos hablan, los ingenieros con las cámaras apagadas y el grabador guardado también. Y lo que me dijeron fue esto: desde el primer día en el simulador, desde los primeros intercambios sobre configuración del auto, quedó claro que los dos pilotos tenían filosofías físicamente incompatibles sobre cómo debe funcionar el Ferrari SS25. Soy Marco Saldaña, y esto no es una historia de dos pilotos que no se llevan bien. Es más profundo y más oscuro que eso. Es la historia de cómo Ferrari, en la decisión de traer a Hamilton, firmó implícitamente un documento que decía que Charles Leclerc, el piloto que lleva 5 años dando su vida por Maranello sin recibir a cambio lo que merece, iba a tener que luchar desde adentro de su propio equipo por recursos, por atención técnica y por decisiones estratégicas que antes jamás había tenido que disputar así. Para entender el fondo de este conflicto, tienen que entender cómo funciona internamente el balance de poder en un equipo de F1. El piloto que llega primero a los tests, que habla más con el director técnico en las reuniones de ingeniería, que tiene más tracción emocional con el equipo, va estableciendo una jerarquía informal que después se traduce en decisiones concretas. ¿Quién recibe las actualizaciones aerodinámicas primero? ¿Cómo se distribuyen los kilómetros los viernes de práctica libre cuando el equipo tiene datos limitados? Y fundamentalmente, ¿cómo el pit wall decide la secuencia de paradas en una carrera cuando los dos coches están compitiendo en pista al mismo tiempo? En Ferrari, esas jerarquías informales siempre existieron. Con Schumacher eran explícitas. Con Alonso fueron un desastre. Con Vettel y Raikkonen, con Vettel y Leclerc, con Leclerc y Sainz, cada dúo tuvo su propia danza de poder, pero ninguna de esas danzas involucró a un actor con el peso mediático, el capital político y el historial de 7 campeonatos que tiene Lewis Hamilton. Hamilton llegó a Ferrari con 7 campeonatos, un equipo de ingenieros personales de confianza que viajaron con él desde Mercedes y una capacidad de comunicación técnica construida sobre 12 años de feedback continuo con uno de los ecosistemas de ingeniería más sofisticados de la Fórmula 1. En las primeras reuniones técnicas, los ingenieros italianos que trabajaban con Leclerc notaron algo inmediatamente. Hamilton no solo viene con preferencias de setup, viene con un lenguaje técnico propio, con parámetros específicos de cómo quiere que el coche responda en cada zona del circuito, y con una insistencia casi quirúrgica en que el equipo adapte el auto a esas preferencias. Eso no es arrogancia, es el comportamiento natural de un campeón que sabe exactamente qué necesita para rendir. El problema es que lo que Hamilton necesita para rendir contradice en varias dimensiones clave lo que Leclerc necesita para rendir. El setup preferido de Leclerc favorece una entrada de curva más agresiva, con el auto rotando antes y el eje trasero trabajando más. Hamilton, por el contrario, viene de un Mercedes que tenía un carácter completamente diferente, más estabilidad en la entrada, menos rotación, con el piloto ganando tiempo en la salida de curva a través de la tracción. El SF25 no puede ser ambas cosas al mismo tiempo, y cuando el equipo tiene que tomar decisiones de configuración base, inevitablemente se inclina más hacia un piloto que hacia el otro. La pregunta que define el poder real dentro de Ferrari en 2025 es hacia cuál de los dos se inclina Maranello cuando tiene que elegir. Los datos de vuelta por vuelta de los grandes premios que se disputaron en la primera mitad de la temporada cuentan una historia que el director de medios de Ferrari preferiría que ustedes no leyeran. En las carreras donde el SF25 llevaba una configuración con balance trasero más pesado, más cercano a lo que Hamilton prefiere, Leclerc mostraba un underperformance en los sectores de curvas lentas que en temporadas anteriores no tenía.
En las carreras donde Ferrari apostaba por más rotación, el setup de Leclerc, Hamilton terminaba quejándose en la radio de inestabilidad al frenar. Esto no es un dato menor, es la evidencia técnica de que Ferrari pasó la mayor parte de 2025 navegando entre dos filosofías incompatibles, sin poder satisfacer plenamente a ninguno de los dos. Y esa indefinición tiene un costo enorme. En un campeonato donde McLaren, Mercedes y Red Bull están optimizando cada milisegundo de sus decisiones técnicas, Ferrari estaba dividiendo su energía de desarrollo entre satisfacer a dos pilotos que quieren coches fundamentalmente diferentes. Y en ese contexto de indefinición técnica emerge el elemento más explosivo, la estrategia de carrera. Porque el setup puede discutirse en las engineering rooms durante horas. La estrategia se decide en tiempo real, con presión, con datos incompletos y con una jerarquía de poder que en Ferrari nunca estuvo más implícita y más cargada de tensión que en 2025. Permítanme contarles lo que ocurrió en el Gran Premio de Bahrein, el primero de la temporada, que en términos de revelaciones estratégicas fue el más transparente de todos. Las banderas rojas de ese Grand Prix redistribuyeron la carrera de una manera que colocó a Hamilton y a Leclerc en estrategias potencialmente opuestas. El muro de Ferrari tenía que tomar una decisión en menos de 30 segundos. ¿Favorecen la estrategia de Hamilton o la de Leclerc? Eligieron a Hamilton. Leclerc lo supo en el momento en que escuchó las instrucciones en el radio, y lo que respondió Leclerc en ese radio, las palabras exactas están en las transcripciones que circulan entre gente del paddock y que nunca van a publicar Sky Sports ni la F1 TV porque tienen contrato con Ferrari, revelaron el nivel de frustración de un piloto que en ese momento entendió que la narrativa de ambos pilotos son igual de importantes para el equipo era exactamente eso, una narrativa. El comportamiento de Leclerc en carrera después de esa decisión también es elocuente para quien sabe leerlo. Un piloto que acepta la decisión del equipo y compite dentro de esos parámetros tiene una telemetría que refleja concentración y ejecución. Un piloto que está internamente en desacuerdo con la decisión que acaba de recibir tiene microagresiones en su manejo, frenadas más tardías de lo óptimo, defensas innecesarias, curvas tomadas al límite del error, que sus propios ingenieros pueden ver en la data, pero que ningún comentarista de televisión va a mencionar porque romperían el contrato de imagen con Ferrari. Los datos de Leclerc en esa carrera, específicamente en las vueltas posteriores a la decisión estratégica que lo perjudicó, tienen esas microagresiones. Yo las vi, y no fui el único. Ahora bien, ¿qué hay del lado de Hamilton en todo esto? Porque la narrativa fácil sería la del veterano imperial aplastando al joven. La realidad es más matizada, más incómoda y más interesante. Hamilton llegó a Ferrari cargando un peso que nadie en la prensa deportiva quiso analizar con honestidad: la adaptación técnica y cultural más exigente de su carrera. 12 años en Mercedes no son 12 años en un equipo, son 12 años construyendo un idioma compartido con una cultura de ingeniería específica, con una manera de comunicarse sobre el auto, con un conjunto de ingenieros de rendimiento que literalmente aprendieron a hablar el mismo idioma técnico que él. En Maranello, ese idioma no existe, hay otro idioma. Y aprenderlo a los 40 años, mientras compites contra un Leclerc que lleva 5 temporadas construyendo ese idioma con los ingenieros italianos, es una desventaja estructural que ningún comunicado de prensa puede borrar. Las primeras carreras de Hamilton en Ferrari tienen un patrón de telemetría que mis analistas cruzaron con sus datos históricos en Mercedes. En los circuitos de alta velocidad, donde la confianza en el eje trasero es determinante, Hamilton operaba dentro de sus parámetros conocidos. En los circuitos técnicos, donde el Ferrari pide un estilo de manejo que contradice sus preferencias, mayor rotación en las chicanas, frenadas más cortas y agresivas, salida de curva con un balance diferente, los tiempos de Hamilton estaban sistemáticamente por debajo de lo que su nivel debería producir. Eso no es vejez y no es pérdida de talento. Es el costo de aprender un auto nuevo en condiciones de competencia máxima sin el colchón de confianza que da a conocer la cultura técnica que te rodea. Mientras Hamilton aprendía, Leclerc aprovechó esa ventana.
En los circuitos urbanos, en los rápidos y en los técnicos europeos que Leclerc conoce de memoria, el monegasco fue consistentemente el piloto más rápido de Ferrari, y esa superioridad en pista entró en colisión directa con la jerarquía de recursos que Hamilton estaba estableciendo fuera de ella. El resultado fue una dinámica más retorcida que he visto en el paddock en años. Un piloto siendo más rápido en la clasificación y en las primeras vueltas de carrera, y otro piloto recibiendo las decisiones estratégicas que definen el resultado final. Si eso no es la definición de un garaje en guerra civil silenciosa, entonces yo no sé qué es. Todo esto ocurre mientras Hamilton navega su proceso de adaptación. A pesar de la imagen de autoridad que el equipo le fue otorgando gradualmente, Leclerc seguía siendo más rápido en los circuitos que conoce de memoria. Leclerc en Mónaco es una relación sagrada. El hombre nació a metros de esa pista, la conoce con una intimidad que ningún dato de simulador puede replicar. En 2025, Leclerc en Mónaco fue más rápido que Hamilton, y eso generó dentro de Ferrari algo que mis fuentes describen como una dinámica profundamente incómoda. El equipo había apostado estratégicamente por un piloto que en el circuito que más importa emocionalmente para la marca, el circuito del glamour y del dinero donde Ferrari necesita ganar para que el relato corporativo tenga coherencia, resultó siendo el segundo más rápido de su propio garaje. Permítanme hablarles de algo que nadie menciona en las coberturas convencionales de la F1, la psicología de Leclerc en este contexto específico. Charles no es un piloto con el tipo de ego volcánico de Verstappen, ni con la frialdad calculada de Alonso. Es un piloto emocionalmente conectado con Ferrari de una manera que va más allá de lo profesional. Creció idolatrando a Schumacher, firmó con Ferrari a los 22 años como si estuviera firmando un pacto por la institución más importante del deporte que ama. Y esa conexión emocional, que en condiciones normales es un activo enorme, en el contexto de 2025 se convirtió en una vulnerabilidad, porque cuando el equipo que amas con esa intensidad toma decisiones que te perjudican para beneficiar a un recién llegado, incluso si ese recién llegado es Lewis Hamilton, el impacto psicológico no es el mismo que si fuera un equipo donde trabajas solo por dinero. Es una traición con carga emocional adicional. Y eso se ve en la pista, se ve en los radios, se ve en la manera en que Leclerc habla en las conferencias de prensa cuando intenta mantener la compostura mientras responde preguntas sobre la jerarquía del equipo. ¿Cómo resuelve Ferrari eso hacia 2026? Esa es la pregunta que mantiene la tensión viva. Los contratos de los dos vencen ese año y la especulación sobre qué decisiones toma el equipo más allá de ese momento está generando exactamente el tipo de comportamiento político interno que destruye campañas. Los dos pilotos compiten simultáneamente para ganar el campeonato y para demostrar quién es indispensable para el proyecto Maranello post-2026. Eso cambia la psicología de cada decisión dentro del auto. Cambia cómo negociás las paradas en boxes, cambia si aceptás o cuestionás la orden táctica del muro, y cambia, fundamentalmente, si le das slipstream a tu compañero de equipo en la vuelta de clasificación o si tomás la decisión táctica de salir un segundo más tarde para robarle el aire. Se filtró desde el entorno técnico del equipo que en al menos 2 ocasiones durante la temporada 2025, el director de carrera de Ferrari tuvo que cortar la comunicación entre los dos pilotos en el radio compartido del pitwall porque el intercambio de información sobre estrategia estaba generando tensión que podía leerse desde afuera. Eso no ocurre en un equipo donde los dos pilotos tienen una relación de respeto genuino. Ocurre en un equipo que está gestionando una bomba de tiempo con guantes de terciopelo y esperando que nadie se dé cuenta. Lo que Ferrari debería haber aprendido de sus propias historias internas es que esta película la vieron antes. Schumacher y Barrichello y ese episodio de Austria 2002 donde le ordenaron a Barrichello ceder la victoria a Michael en la última curva dejó una herida en el deporte que todavía duele. Prost y Senna en McLaren en 1989, la temporada que terminó literalmente con los dos chocando en Suzuka y el campeonato decidiéndose a través de una descalificación. Villeneuve y Teloni en 1982, la traición de Imola. Cada vez que un equipo de F1 mete en la misma garaje a dos pilotos con talento de campeonato del mundo y la ambición proporcional a ese talento, la guerra es inevitable. La única pregunta es cuándo explota y cuánto daño hace al equipo antes de hacerlo. En el caso Hamilton-Leclerc, los datos del paddock sugieren que la tensión ya pasó el punto de gestión tranquila y está en territorio de gestión de crisis activa. Y hay una capa final en todo esto que necesito dejarles porque es la más oscura de todas. Frédéric Vasseur, el jefe de Ferrari,
tiene que tomar una decisión antes de que empiece 2026 que va a definir el rumbo del equipo por media década. O protege a Leclerc, su piloto de bandera, el símbolo del futuro de la marca, el que lleva el apellido emocional de Ferrari desde los 18 años, o apuesta por Hamilton para el título en 2026 con la lógica de que un 7º campeonato del mundo en Ferrari haría historia de una manera que pocas cosas en el deporte pueden. Cualquier decisión que tome va a tener un costo. Y el costo de no decidir, de continuar la ambigüedad que caracterizó 2025, es exactamente el costo que está pagando ahora mismo. 2 pilotos brillantes rindiendo por debajo de su capacidad individual porque el entorno les exige gastar energía compitiendo entre ellos en lugar de contra el resto del grid. Yo ya di mi veredicto. Ferrari no cometió un error al traer a Hamilton. Cometió un error al traerlo sin declarar desde el primer día a quién iba a proteger cuando llegara el momento de elegir. Esa ambigüedad deliberada, esa narrativa corporativa de los dos son igual de importantes, que ningún equipo de F1 de alto nivel puede sostener en la realidad, está destruyendo silenciosamente la cohesión del equipo más históricamente importante del deporte. Y Leclerc, el hombre que aguantó 5 años sin el auto que merecía, que aguantó las estrategias desastrosas de 2022, que aguantó la salida de Binotto y la llegada de Vasser, puede estar llegando al límite de lo que puede aguantar antes de que esa frustración se convierta en algo que Ferrari no puede gestionar en privado. Suscríbanse si quieren seguir teniendo acceso al tablero real de la F1, no al que muestran en la conferencia de prensa del domingo. Y antes de irse, ¿Hamilton está destruyendo a Leclerc desde adentro de Ferrari? ¿O Leclerc tiene el talento y la resistencia para sobrevivir a esta guerra y salir más fuerte de ella? La apuesta en el paddock está dividida exactamente a la mitad. Déjenlo en los comentarios. Esto se discute.